invertir en vivienda. Mi nombre es Sara Cardoso y estaré acompañándolos en este espacio de la mano de Luisa, que más adelante se las presentaré. Queremos entonces darle la bienvenida a ustedes que nos acompañan hoy de manera presencial y también a las personas que nos acompañan de manera virtual por medio de nuestras redes sociales. En la tarde de hoy nos acompaña entonces Luisa Fernanda Flores, aliada estratégica de la Gerencia de Bancolombia de Soluciones Inmobiliarias, quien nos contará sobre todos los temas de los subsidios Novis y Ecobertura. Luisa nos va a contar entonces sobre toda la información de los subsidios, qué debemos hacer para postularnos a ellos y mucho más, ¿cierto? Luisa ya nos contará sobre todos estos subsidios que son bastante interesantes para nosotros. No siendo más, entonces le doy el espacio a Luisa para que nos cuente. Al final tendremos una sesión de preguntas que nos las pueden hacer de manera presencial y también de manera virtual por el chat de Facebook Live o YouTube. Entonces, Luisa, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenida y estamos súper ansiosos de aprender todo lo que nos traes para hoy. Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Flores, soy ejecutiva de Bancolombia del área de vivienda, soluciones inmobiliarias y para nosotros es un gusto estar esta tarde de hoy finalizando el día con todos ustedes donde vamos a hablar de la vivienda. Vamos a hablar de la importancia de tener esa vivienda, cómo en Bancolombia los podemos acompañar para hacer realidad ese sueño de tener esa vivienda. Entonces, iniciemos, podemos tener preguntas si desean, así pueden levantar la mano y yo pues con gusto trataré de resolver todas esas dudas. Nosotros hoy en Bancolombia tenemos un lema y es un principio con el cual nos gusta empezar estos espacios para que a todos nuestros clientes les llegue este mensaje al corazón. Y es el siguiente: no importa cuál sea el nivel académico de la persona, no importa cuál sea tu nivel de ingreso o tu acceso a la tecnología, todos podemos lograr esa libertad financiera que soñamos teniendo una vivienda nueva o usada, sea para vivir o sea para invertir, porque si ya tenemos una vivienda podemos tener una segunda vivienda como inversión, o si estamos en ese propósito, de ese sueño de esa vivienda, podemos empezar a materializarlo para tener esa vivienda para vivir. Entonces ese es nuestro principio, esto es lo que nos mueve, esto es lo que les queremos dejar a nuestros clientes iniciando esta charla, que todos son bienvenidos para hacer ese sueño realidad. Y encontramos unos beneficios muy importantes a la hora de comprar vivienda. Y en la vivienda nueva encontramos unos beneficios particulares y muy especiales, que es que tenemos un tiempo o una posibilidad para planificar esa cuota inicial. Porque por ley de vivienda no podemos prestar la totalidad del valor comercial del inmueble, sino que nuestros clientes deben tener un 30 o un 20%. Esto no es una ley o norma que ponemos nosotros bancos, sino el mismo gobierno. Entonces, mientras el constructor está haciendo esas unidades de vivienda, pues yo tengo esa posibilidad de planear y de planificar esa cuota inicial. También puedo sanear esas finanzas. Si de pronto yo tengo algo que sanear en mis finanzas y tengo que ahorrar más, tengo ese tiempo para hacer eso. Con la vivienda nueva puedo acceder a los subsidios. Importante, ¿hasta cuándo van a alcanzar los subsidios? Todo este resto de año. O sea, hasta diciembre de este año van a estar los subsidios. ¿Quién otorga el subsidio? Lo otorga el gobierno nacional. Nosotros bancos solamente somos ese brazo extendido para hacer llegar a todas las personas los subsidios. Entonces, con la vivienda nueva podemos acceder a esos subsidios. Hay un acompañamiento por parte del constructor, ¿no es cierto? En ese tiempo, mientras estoy pagando esa cuota inicial, tengo un acompañamiento del constructor, un acompañamiento también del asesor del banco que me va a guiar en todo ese proceso para tener esa vivienda. Y algo importantísimo en la vivienda nueva es que se da una valorización muy importante. No es lo mismo el valor del inmueble en el momento que lo compro al momento en el que me lo entregan. Entonces ahí le voy a ganar una valorización muy importante, donde incluso pues me voy a ver muy beneficiado, y eso lo vemos día a día en la compra de la vivienda nueva. También podemos acceder a todos esos beneficios tributarios que son importantes para tenerlos presentes. Entonces, son estos beneficios que tenemos al momento de comprar esa vivienda nueva. Bueno, nuestro lema se llama "Todas las familias merecen una casa", ¿no es cierto?
Y dentro de ese merecer todas las familias una casa, hay algo específico que es una vivienda a tu medida. O sea, cómo buscar o cómo Bancolombia me ayuda a buscar esa vivienda a tu medida, o qué condiciones yo debo tener presente hoy para poder materializar ese sueño un poco más rápido de tener una vivienda, y que esa vivienda sea a tu medida, porque en Bancolombia los acompañamos a nuestros clientes a tener ese lugar donde vivir, esa casa propia, ese inmueble para inversión o ese inmueble para destinación comercial, ofreciéndole soluciones integrales donde acompañamos esas necesidades de nuestros clientes. Por eso los acompañamos en el momento de ahorrar, y los acompañamos como para ahorrar, con esas cuentas de ahorros, con esos programas de vivienda, con las cuentas AFC. Las cesantías también se vuelven sumamente importantes a la hora de comprar una vivienda. Son ahorros muy importantes que nos van a ayudar en ese 30% o en ese 20% que tengo que tener de cuota inicial. También tenemos que tener esos ahorros de la mano de las primas y de las bonificaciones, ¿no es cierto? Entonces es importante empezar con esa vivienda a tu medida, teniendo estos factores a desarrollar. La financiación, nosotros en Bancolombia les ofrecemos a nuestros clientes, pues ya en la asesoría personalizada de cada uno de ustedes, pues cuál es la línea de crédito que más se acomoda a la necesidad de cada uno de ustedes. Por eso en Bancolombia tenemos leasing habitacional, leasing de inmuebles, crédito de vivienda, reforma, compra de cartera. O sea, tenemos un portafolio muy amplio donde los podemos acompañar en cada una de esas líneas de crédito. También nuestros créditos, cuando el cliente toma un crédito, tiene una protección que es ese seguro de empleo hipotecario, ese seguro de asistencias o plan hogar, que consiste en que mi vivienda o mi inmueble pues puede quedar asegurado si de pronto ocurre algo como un incendio, un terremoto, o de pronto una calamidad en la vivienda, ¿no es cierto? Una fuga de agua. Entonces también tenemos esa protección para nuestros clientes. Y para también manejamos tu 360 inmobiliario, y las administraciones y los diferentes aliados que tenemos, porque también en los aliados hacen parte los colombianos residentes en el exterior. Nosotros acompañamos a los clientes, esos colombianos que viven en el exterior, que hoy quieren comprar una vivienda acá en Colombia para hacer realidad ese sueño. Entonces también acompañamos a nuestros clientes en ese mercado. Esas personas que se encuentran viviendo en otros países, que han salido, pueden tener esa vivienda hoy en Colombia. Bueno, tenemos nosotros unos beneficios al momento de comprar, ¿no es cierto?, de comprar una vivienda. Nosotros financiamos el 70% del valor comercial del inmueble en la modalidad de crédito hipotecario. También esto sujeto pues a la capacidad de endeudamiento del cliente, es importante tener presente eso. Financiamos hasta el 90% para viviendas BIS en leasing habitacional. Nosotros manejamos una modalidad en pesos y en UR de 5 a 30 años. Si nuestro cliente finalmente termina de pagar el crédito antes, no hay ningún tipo de penalización. Él lo puede pagar antes, puede hacer abonos en el momento que desee, o puede vender su inmueble también. Entonces le damos esa facilidad al cliente, pero él puede modificar, y eso lo vamos a ver más adelante, pues ese crédito que me desembolsan. Nosotros estudiamos una solicitud de crédito de vivienda desde un salario mínimo. O sea, desde un salario mínimo nosotros podemos estudiar al cliente, donde ese estudio de crédito no tiene ningún costo para el cliente. Si la persona es empleada, le pedimos esa carta laboral. Si la persona es independiente, pues solicitamos esos documentos que acrediten esa actividad comercial que el cliente haga, pues para saber, mirar cómo va a ser el pago de sus cuotas. Nosotros, como les decía, también acompañamos a esos colombianos residentes en el exterior que lo mencioné ahora. No acompañamos todos los países, pero acompañamos un amplio porcentaje de países. Estamos en Canadá, en México, Estados Unidos, también acompañamos en España los clientes, en Inglaterra, Reino Unido, Perú, ¿no es cierto? Entonces los podemos acompañar. Tenemos aprobaciones directas. Esto quiere decir que nuestros clientes o ustedes nos entregan la documentación, o podemos hacer en el sistema inmediatamente con nuestra parte comercial una asesoría para el cliente para ver su capacidad, y se la damos en 10 minutos. O sea, en 10 minutos le podemos decir al cliente qué capacidad tiene para ese crédito como tal.
Tenemos un plan de amortización también en esas cuotas constantes en pesos y amortización constante a capital en UR también. Tenemos el seguro automático en vida hasta de 450 millones y 3.000 millones con cobertura de suicidio y homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Los créditos de vivienda tienen unos seguros de vida, incendio y terremoto. Entonces, estos seguros pues se cubren desde los valores de estos inmuebles. Nosotros analizamos los créditos con los beneficios de la tasa de gobierno, es decir, nosotros los acompañamos con los subsidios actuales que da el gobierno nacional. ¿El cliente qué tiene que hacer para acceder a estos subsidios? El cliente simplemente debe diligenciar un formato. Ese formato es un formato que nace o que se radica en el momento del crédito como tal. Entonces, con ese formato es que inicia la marcación para que ese cliente pues pueda acceder al subsidio, que como les decía yo anteriormente, quien da el subsidio es el gobierno. Por eso nosotros en los momentos del desembolso hacemos unas validaciones contra el Ministerio de Vivienda para ver si el cliente cumple con ese requisito para tener ese subsidio como tal. Más adelante vamos a ver el subsidio y lo voy a explicar detenidamente. Contamos nosotros con avalúo tipo. ¿Qué es avalúo tipo? Cuando el cliente hace una solicitud de crédito, lo primero que hacemos es estudiar al cliente en su capacidad de endeudamiento, ¿no es cierto? Cuando empezamos ya a materializar el negocio, ¿no es cierto?, o la compra de la vivienda, hacemos un avalúo. Y para esos proyectos que son financiados por nosotros Bancolombia es un avalúo tipo. Eso quiere decir que no hay un cobro del avalúo para nuestros clientes, ¿no es cierto?, en el momento de cuando iniciamos la legalización, o sea, el avalúo y el estudio de títulos. Entonces, nosotros para nuestros proyectos financiados, el cliente no tiene un costo o un cobro en el avalúo como tal. Hacemos desembolsos con firma de escrituras, en proyectos financiados. Tenemos unas disminuciones de tasa importantes en el interés en esos proyectos financiados de 30 puntos básicos y proyectos sostenibles de 35 puntos básicos. También podemos cambiar las modalidades del crédito después del desembolso, es decir, un cliente nos solicitó el crédito en UR y lo podemos hacer el cambio, ¿no es cierto?, o el plazo también, porque puedo hacer abonos. Más adelante entonces voy a explicar ahorita los subsidios y ahí vamos a entender un poco qué son esos proyectos sostenibles. Bueno, ¿qué tipos de cambios podemos hacer después del desembolso? Es importante tener presente eso porque es importante que lo sepan, porque no tienen que estar atados todo el tiempo o toda la vida del crédito a unas condiciones. Entonces no hay ningún tipo de penalización si quiero hacer alguno de estos cambios que ya los voy a mencionar, o como les decía, si yo quiero hacer un abono en cualquier momento en el crédito, lo puedo hacer y no voy a tener ningún tipo de penalización. Entonces esos cambios, puedo hacer modificaciones a mis cuentas para el débito automático, puedo utilizar mi cuenta de ahorros, mi cuenta AFC o mi cuenta corriente para hacer el pago. Me lo hacen con débito automático, es decir, no tengo que dirigirme o desplazarme a ninguna sucursal, sino que el día en que me cobren la cuota, ese día harán el débito desde mi cuenta. Puedo cambiar el día de la factura, es decir, nosotros el día que le desembolsemos al cliente, si por ejemplo le desembolsamos hoy 19 de mayo, la primera cuota que le cobramos al cliente sería el 19 de junio. Entonces, si el cliente quisiera cambiar esa fecha porque no se le ajusta pues a sus pagos, entonces lo podemos cambiar también. Podemos ofrecer la opción de ampliar el plazo o disminuirlo también, es todo sujeto a estudio. Podemos realizar abonos extras en cualquier momento, desde el momento del desembolso, del valor que la persona desea hacerlo. Puedo cambiar la dirección de mi correspondencia sin problema, y también me puedo cambiar, como lo mencionaba ahorita, si mi desembolso de crédito fue en UR, yo lo puedo cambiar posteriormente sujeto a estudio a pesos, ¿no es cierto? Entonces existe esa posibilidad con Bancolombia. Bueno, y vamos a hablar entonces de dos subsidios importantes que hay, ¿no es cierto? Es el subsidio de cobertura plana y el subsidio de ecobertura. Entonces voy a mencionar primero el de cobertura plana.
El subsidio de cobertura plana nace en pandemia. Es un subsidio que va para viviendas mayores a BIS, donde el valor de la vivienda tiene que ser hasta 500 millones de pesos, ¿no es cierto? Ese es el valor de la vivienda, no me puedo pasar de ese valor. ¿Qué me va a dar ese subsidio o cómo se va a materializar ese subsidio? Ese subsidio se va a materializar que desde el momento del desembolso, durante 7 años, me van a dar unos valores aproximados en total en esos 7 años de 42 salarios mínimos, ¿no es cierto? Pero ese valor no se le va a entregar al cliente directamente, sino que se le entrega a la cuota que tiene el cliente mensualmente, ¿no es cierto? Mensualmente un valor proporcional. Se le van a ir a los intereses de ese cliente durante esos 7 primeros años. ¿Cuál es la condicional que debo tener? No hay un límite de ingresos en el cliente para acceder a este subsidio. ¿Por qué hago la salvación? Porque hay otros subsidios anteriormente que tenían esa limitante, que era no se puede pasar de estos salarios mínimos. No, para estos subsidios puedo tener cualquier número de ingresos desde un salario mínimo en adelante. Puedo tener vivienda, es decir, yo tengo una vivienda y el inmueble que voy a comprar me dicen que aplica cobertura plana, puedo acceder a ese subsidio también. ¿Por qué hago la salvedad nuevamente? Pues porque los subsidios nacen aproximadamente hace unos 14 años, los gobiernos los han ido cambiando en relación a los requisitos. Por eso hago la salvedad, o sea, puedo tener vivienda para este subsidio. ¿Cuál es la condicional que debo cumplir que no puedo tener? Es que si en el pasado fui beneficiario de algún subsidio para compra de vivienda, no puedo acceder a alguno de estos subsidios, no es posible recibir un segundo beneficio. Entonces ustedes dirán, bueno, Iván Colombia, ¿en qué momento vas a ver si yo tengo o no tengo subsidio? El cliente hoy puede venir, le damos la asesoría, ingresamos al sistema el crédito y no lo sabemos, lo vamos a saber es en el momento en que empezamos a materializar el crédito, o sea, cuando empieza el proceso del avalúo y del estudio de títulos, porque inicialmente en el estudio solamente el cliente me va a firmar el formato de ese subsidio y yo lo voy a ingresar, el asesor lo va a ingresar al crédito como tal. Entonces es importante tener presente. Y este subsidio de cobertura plana va unido a ese subsidio de ecocobertura, que este subsidio es para viviendas o proyectos sostenibles, o sea, que sean amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto? De pronto que sean ahorradores de energía, que haya sido elaborado ese proyecto con esos materiales que conversen con el medio ambiente. Entonces acá pasan de darnos estos 42 salarios mínimos en cobertura plana para darnos aproximadamente durante esos 7 años 52 salarios mínimos que se van a ir ese dinero proporcionalmente, como lo mencionaba ahorita, al valor de la cuota mensual del cliente, a los intereses durante 7 años. Y son las mismas condiciones que mencioné ahora, es decir, puedo tener vivienda, no hay un límite de ingresos, pero la condicional es que no puedo haber sido beneficiario en el pasado de algún subsidio por parte del gobierno nacional. Perdón. Señor. ¿Y puede hacer abonos también a capital? Sí. Muy buena pregunta. Puede hacer abonos y no tiene ningún, o sea, no, por hacer un abono no le van a quitar el subsidio. ¿Qué va a pasar? Como este subsidio es por 7 años, si yo hago un abono grande voy a acortar el tiempo. Entonces eso es lo que va a pasar, pero no por hacer el abono pierde como el subsidio automáticamente. ¿Sí me hago? Ay, señor. Aumenta según el salario mínimo, correcto. Sí, proporcionalmente, por eso siempre hablamos de salarios mínimos legales vigentes, porque cada año cambia. Recuerden que entonces al final también vamos a tener la sesión de preguntas para que las anotemos y ahorita les vamos pasando los micrófonos para que hagamos las preguntas y todos podamos pues estar enterados de que a todos nos interesan las mismas preguntas. Gracias. Perfecto. Listo, aquí vamos a pues,
aquí en la diapositiva que ven en este momento son los subsidios disponibles que hay con corte a mayo de este año. Les reitero, y de pronto como estamos de manera virtual para estas personas que se han acabado de conectar, los subsidios alcanzarán todo este año, ¿no es cierto? Quedan con este gobierno, no sabemos el gobierno que llegue, pues qué vaya a pasar. Si es importante tener presente que la vivienda impacta, o sea, la construcción impacta 77 empleos indirectos, entonces esperemos qué va a pasar pues ahorita con las elecciones, que llegue un gobierno que crean la vivienda como finalmente el apalancador de la economía colombiana. Entonces estos son los subsidios no bis, cobertura plana. Este subsidio, el que vimos ahorita, se asignaron 32.500 cupos, se han ejecutado 8.034, hay una disponibilidad de 24.000, o sea, una ejecución del 24%. Esto quiere decir que el mes estimado de finalización es diciembre de este año, van a ver o van a alcanzar estos subsidios, ¿no es cierto? Esto es lo que hay, van a alcanzar este año, o sea, el cliente debe tener este desembolso este año, esa entrega de ese inmueble para poder acceder a este subsidio. Y el subsidio no bis, ecocobertura, este fue asignado 5.000 cupos. Se han ejecutado 433 cupos, disponibilidad de 4.567, una ejecución del 8%, y también se tiene estimado en los cálculos pues que va a alcanzar o que va a estar el mes estimado diciembre del 2022. Bueno, este es el link del Ministerio de Vivienda, porque aquí pueden las personas, todos podemos ingresar a este link y ahí está la información de los subsidios, ¿no es cierto? Cómo van, cuántos subsidios se han materializado, cuántos restan. Esta es la página del ministerio donde nosotros podemos ingresar, donde los clientes pueden dirigirse si tienen alguna duda, pregunta en relación a los subsidios actuales del gobierno nacional. Luisa, muchísimas gracias. Creo que es una información demasiado valiosa para todos. Y pues en Arconsa tenemos 2 proyectos que cumplen perfectamente con estos requisitos para ser parte para aplicar a estos subsidios, tanto el de cobertura plana como el de ecobertura. Y estos 2 proyectos son Monteflor, que está ubicado en Sabaneta, un proyecto que ha sido completamente exitoso en ventas, con área de 60 metros cuadrados y que nos permite estar en muy buena ubicación a unos precios bastante competitivos. Y tenemos Río Vivo en la etapa Menta, que queda ubicado en Río Negro, en el sector de Fontibón, realmente un sector de foco de desarrollo residencial, desarrollo vial, a tan solo 5 minutos del parque y a 45 minutos de Medellín. Entonces los invito a las personas que quisieran ampliar la información de estos 2 proyectos, que como les digo se ajusta perfectamente para estos subsidios, que si al final tienen preguntas y quisieran ampliar la información, tenemos asesoras para que les compartan esta información, ¿cierto? Entonces en este momento abrimos como nuestro panel de preguntas en las redes sociales. Si nos quieren contar qué preguntas tienen, qué dudas, lo pueden hacer por YouTube, por el chat de YouTube Live y, de Facebook Live y de YouTube también. Entonces, no sé si las personas que nos hicieron una pregunta las quieren repetir, porfa, para que todos sepamos cuál fue la pregunta y ya Luisa pues nos cuenta. Yo pregunté si durante el proceso se puede hacer abonos al capital y qué efecto tendría en el subsidio. Correcto, entonces muchas gracias. La respuesta es sí, podemos hacer un abono en cualquier momento, así mi crédito tenga un subsidio. Hay que tener de pronto un poco de atención, porque los subsidios se dan por 7 años, entonces si yo hago un abono muy grande, ¿no es cierto?, acorto ese tiempo, ¿no es cierto?, pero no es que por hacer un abono yo vaya a perder el subsidio, ¿correcto? Buenas tardes. Mi pregunta es si el valor del subsidio, que dice que es en salarios mínimos, si cambia con los cambios también que hayan que vengan del salario mínimo, o es un valor fijo al momento en que se
se hace el desembolso del subsidio. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, efectivamente cambia ese valor cada año según el salario mínimo. No es que se quede ahí atado el salario mínimo de este año en el que fue el desembolso, sino que cambia según cada año. Allá atrás tenían otra pregunta. Está apagada. ¿En qué momento puedo perder yo ese subsidio? Si entro en mora o en qué cuota, o sea, yo voy pagando mi crédito normal y si yo tengo un retraso en ese crédito, ¿en qué momento lo puedo perder? Lo pierdo cuando tengo 3 moras. Esas moras no tienen que ser consecutivas, sino que tuve 3 moras en un año, en otro voy a perder el subsidio. Sí. Bueno, Sí, señora. No, esa es una de las causales para perder el subsidio. Preguntaban que si esa era la única causal. Sí, esa es la única causal para perder el subsidio. Anteriormente, como los subsidios yo les mencionaba, nacieron hace aproximadamente unos 14 años, ellos se han ido modificando mucho. Entonces, anteriormente los subsidios tenían una condicional, algunos, que era que la persona tenía que habitar la vivienda de la cual tenía el subsidio. Ya hoy esa condicional no existe. No existe. Entonces, esa es la condición, lo pierdo por moras y no tienen que ser consecutivas, más de 3 moras. bueno, voy a pasar a leer las preguntas que nos están haciendo a través de nuestras redes. Pregunta Sergio Barrientos, ¿el subsidio de cobertura y no bis tienen cupos diferentes? Sí, tienen cupos diferentes, correcto. Listo. Johnny Arango pregunta, si ya tengo un subsidio bis, ¿puedo obtener otro no bis? Sí, no, la condicional que tienen todos los subsidios es que yo no puedo haber sido beneficiario en el pasado de algún subsidio por parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo que cambia hoy en el de cobertura plana? Que la persona puede tener vivienda, porque los otros subsidios que hemos tenido, esa es la condicional, que la persona no puede tener vivienda, pero como cobertura plana nace después de en pandemia, entonces el gobierno pretende reactivar la economía, entonces por eso pone la condicional, que no puedo haber sido beneficiario en el pasado de algún subsidio, pero puedo tener vivienda. Listo. Juan Camilo Blandón, esta es una pregunta para Sara. El proyecto Río Vivo fue concebido como ecoamigable desde el principio. Y si no, ¿qué hizo Arconsa para que se cumpliera con la normatividad para hacerlo? Así es, como les dije, pues aplican los dos proyectos. Nosotros tenemos certificación que nos permite poder aplicar a este subsidio de cobertura. Lo que nosotros hacemos es un tema en griferías, en recolección de aguas lluvias y en temas de materiales, para que nos den la certificación EDGE, que es en la que en este momento estamos. Ambos proyectos, así es. Los dos tienen la certificación, tanto Río Vivo Menta como Monteflor, así es. Preguntan varias personas que si el proyecto OCRE puede aplicar a alguno de estos subsidios. El proyecto OCRE también está en búsqueda de esta certificación EDGE. Es un proyecto que queda ubicado en La Estrella. Sin embargo, recuerden que, como nos contaba Luisa, estamos por temas de fechas de entrega, ¿cierto? Entonces estos subsidios están para el año 2022 y como OCRE no está para entregas en el 2022, entonces por ahora no aplicaría. Puede pasar, como nos contaba Luisa ahorita, que si se incentivan estos subsidios también en los próximos gobiernos, pues podamos aplicar a ellos en ese proyecto. Pregunta Víctor Gómez, de darse continuidad al tema de subsidios durante el próximo periodo presidencial, ¿cuáles serían los proyectos certificados de Arconsa para ser acreedor del subsidio e-cobertura? Realmente todos. En Arconsa trabajamos para que todos los proyectos tengan estas certificaciones para que podamos aplicar a estos subsidios.
Bueno, Luisa, pregunta Denner Barbosa, ¿el subsidio de cobertura aplica apenas para ciudadanos colombianos o aplicaría también para extranjeros residentes en el país? Aplica para extranjeros, pero esos extranjeros deben de tener cédula de ciudadanía colombiana, o sea, deben de estar legalmente en Colombia y pueden aplicar. Listo, están preguntando por acá que si a la Torre Celeste de Río Vivo se le aplican estos subsidios. Aplica lo mismo que dije para Ocre, ¿cierto? Como los proyectos, todos nuestros proyectos buscan esta certificación, aplicarían, pero por las fechas de entrega, en este momento Celeste no aplica porque no se entrega en el año 2022, confiando en que sigamos con los subsidios. Buenas tardes. Mira, nosotros tenemos una inversión en Acanto, en el Retiro. Bueno, una pregunta para Arconsa y otra para Bancolombia. ¿En qué momento? Pues nosotros terminamos cuota inicial en enero y la fecha dice entrega primer semestre del 2023. O sea, pues no sé, según el cronograma, porque pues no nos ha llegado el reporte de cómo va la obra, más o menos para cuándo estaría, es de la primera etapa, y para Bancolombia sería, considerando que se entregue en primer semestre del 23, con qué antelación se hace la gestión. O sea, no se puede decir que va a haber un preaprobado del crédito o que entre pues como radicado, como para que esté pendiente de si aplica o no subsidio. Entiendo pues lo de el cambio de gobierno, pero como tener esa gestión adelantada en 2022 podría ser, pues no sé si se puede hacer, esa es mi consulta. Bueno, con el tema de las fechas de entrega, pues lo iremos notificando. Es claro que las fechas de entrega, cuando conversamos y hacemos un plan de pagos, dependen de los cumplimientos de puntos de equilibrio y unas etapas de construcción, ¿cierto? Entonces, lo estaremos notificando en su momento, pues cuando sería la entrega efectiva del inmueble, pues en este caso que nos estás preguntando de Acanto. Listo, bueno, y a la pregunta de no me entregan mi inmueble próximamente, lo entregan el próximo año, ¿cuándo es el momento de radicar la solicitud al banco? La recomendación es ya. Finalmente, nuestros créditos tienen una vigencia de 36 meses. ¿Por qué se le dice al cliente ya? Porque es mejor mirar cómo está la capacidad del cliente desde hoy. Entonces, si el cliente radica la solicitud faltando 2 o 3 meses, no sé, estoy hablando desde el ejemplo. Puede que sea un cliente que tenga muy buen hábito de pago, tenga sus ahorros, no tenga una dificultad en la aprobación, pero por allá tuvo una dificultad en una tarjeta de crédito o en la factura del celular, pues algo que no se acuerda y eso le puede afectar sus centrales. Entonces la recomendación es ya, porque las vigencias de nuestras cartas son de 36 meses y para que el cliente también sepa, bueno, hoy mi capacidad es de esto, o necesito ahorrar un poco más, o necesito bajar endeudamiento. Y aquí a la pregunta que haces, yo quiero en este espacio dar como claridad en algo y es lo siguiente. Los clientes, cuando les entregamos la carta de aprobación, que tienen esa vigencia antes de 18 meses, hoy 36 meses, es importante continuar con las mismas condiciones desde el momento de la aprobación. Aquí hago alusión con condiciones, o sea, con mis mismas buenos hábitos de pago, en algo tan sencillo como la factura de los servicios públicos, del celular, porque hasta el momento del desembolso nosotros Bancolombia vamos a estudiar al cliente. Entonces es importante continuar siempre desde el momento de la aprobación con esos buenos hábitos de pago y tratar de no endeudarme. Entonces la invitación es que iniciemos el trámite pues inmediatamente, así la entrega sea para el próximo año. Luisa, yo tendría una pregunta complementando un poquito, pero para poder aplicar a los subsidios, el desembolso se debe hacer este año. Ah, sí, correcto, sí, hago la súper aclaración. El desembolso tiene que quedar este año. El cliente con nosotros puede firmar el formato y él dice, no, es que yo firmé el formato, pero el decreto o el gobierno hasta cuándo va a dar los subsidios, este año, o sea, el desembolso tiene que quedar este año, pues por lo que hemos reiterado de no saber qué va a pasar. Sí, mi pregunta va como un poco sobre el proceso, no sé si es como repetitivo nuevamente, pero no lo tengo claro.
Tranquila. ¿En qué momento entonces, cómo sería el proceso del subsidio? ¿En qué momento sabemos si somos beneficiarios o no? Y si son dos subsidios no bis, nosotros elegimos el que nos desee o por ejemplo, por ser inversionistas en Monteflor, ya sabemos que de entrada vamos con ecobertura. Correcto. En el proyecto, como ya el proyecto va con ese subsidio, el cliente accede a los dos, ¿no es cierto? Pues si cumple la condicional. O sea, la condicional, ¿cuál es? Que no haya sido beneficiario en el pasado de algún subsidio y que el inmueble sea mayor a bis, que esté en el rango de entre 150 y 500 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos nosotros, banco, cuándo el cliente sí puede acceder o no al subsidio? Inicialmente hacemos el estudio del cliente para saber la capacidad de endeudamiento del cliente, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos? Diligenciamos el formato porque el cliente va a comprar en uno de los proyectos que aplica el subsidio. Cuando inicialmente entonces le damos al cliente esa carta de aprobación que tiene esos 36 meses para hacer efectivo ese crédito. ¿Cuándo empieza a hacer efectivo el cliente el crédito? En el momento del avalúo comercial. O sea, cuando podamos hacer ese avalúo comercial, iniciamos esos pasos que lo llamamos así de legalización del crédito. Y en ese momento nosotros, banco, conversamos con el Ministerio de Vivienda y con Fonvivienda para ver si ese cliente cumple con el requisito para el subsidio. Porque yo no sé si él anteriormente fue beneficiario de algún subsidio por parte del gobierno nacional. Entonces ahí es donde conversa el banco con el ministerio para preguntar por el cliente si puede acceder o no al subsidio. Y finalmente este se va a materializar en el momento del desembolso. Correcto. Si no explico tu pregunta, me la puedes hacer las veces que quieras hasta que te quede súper claro. Listo. Luisa, yo quería también entonces ahí con la pregunta, yo aplico a los dos, pero los dos no son incluyentes, o sea, no, aplico a los dos y me dicen cuál de los dos pude salir beneficiaria, o yo desde el principio digo, yo quiero aplicar a la ecobertura, pues que son, digamos, es más representativo en dinero para esa cuota. Correcto, el inmueble tiene que cumplir esos requisitos, ¿no es cierto? Y el cliente también. Entonces, si el cliente no ha sido beneficiario en el pasado del subsidio, puedo entonces acceder a esa cobertura. No, son los dos. O sea, se suman. Se suman los dos, o sea, lo que pasa es que cobertura plana es un subsidio de entre 150 y 500 millones de pesos, ¿no es cierto? El inmueble va unido con ecobertura, donde el inmueble tiene que cumplir unos requisitos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces van unidos entre los dos. Si quieres, devolvámonos a la diapositiva. No, el 52, correcto. Es así, el de mayor beneficio para el cliente. Sí, yo también, yo ya estaba diciendo, no, ya compremos, todos vamos a salir aquí a comprar porque vamos a pagar 100.000 de cuota. Sí, ya con esto terminamos de vender el proyecto. Total. Vamos a seguir con digital y ya les damos la palabra nuevamente. Bueno, tenemos una pregunta de Sergio Barrientos. ¿Puedo mantener el subsidio si cambio el banco que me desembolsó el crédito inicial? Es decir, si me compran la cartera. Sí, se puede mantener el subsidio. Listo. Dice en YouTube Rosalba Pérez, buenas tardes, soy pensionada, nunca he sido beneficiaria de algún subsidio, pero ya tengo una vivienda. ¿Puedo aplicar algún subsidio no bis? Sí, claro, puedo aplicar a cobertura plan, porque no, porque este subsidio aplica para la persona que tenga vivienda. Y dice Luz Ríos, buenas tardes, acabo de ingresar a la conferencia, quisiera saber qué tasa tiene Bancolombia para el crédito hipotecario. Bueno, nuestras tasas son personalizadas para cada uno de nuestros clientes, ¿no es cierto? Nuestras tasas hoy están desde el 8% efectivo anual. Personalizada quiere decir lo siguiente, por ejemplo, hay dos personas que trabajan en la misma empresa, se ganan lo mismo, llevan el mismo tiempo trabajando, tienen el mismo cargo, mismo salario, pero a una persona se le da una tasa mejor que a la otra. Puede que esa persona a la que no se le dio una buena tasa tenga un nivel de endeudamiento más alto, tenga unos hábitos de pago que de pronto haya tenido algunas moras en el pasado y eso hace
que el cliente tenga, pues no tenga una mejor tasa como la otra persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué si ganamos lo mismo, si hacemos lo mismo, ella tiene una tasa diferente a la mía? Es por eso. Buenas tardes. Mi pregunta es, ahorita mencionabas la posibilidad de un crédito para reformas. Si yo hago ese crédito junto con el hipotecario, ¿quedarían los dos dentro del hipotecario y aplicaría el subsidio para el crédito completo o son dos figuras totalmente distintas? Son dos figuras totalmente diferentes. El crédito de vivienda y el crédito de reforma son totalmente diferentes. Bueno, pregunta Alejandro Rincón, 2 preguntas. Si vendo el apartamento, ¿puedo perder el subsidio? ¿Y cuánto me demoro en saber si soy beneficiario del subsidio? Si al momento de vender el apartamento, pues el inmueble, la persona pierde el subsidio, lo vamos a saber en el momento de las legalizaciones, o sea, en el momento del avalúo, y finalmente se va a materializar en el momento del desembolso. Listo. Dice Brian Villada, el proyecto Ocre en la Torre 1 está para entregar en diciembre del 2022. Y si ya se canceló el 30% de la inicial, ¿es posible acceder al subsidio? Como lo decimos, dependemos del desembolso, que está completamente alineado con el tema de la entrega. Pregunta Víctor Gómez, si el crédito se aprueba este año, ¿la tasa de interés se sostiene o quedaría con la tasa vigente? La tasa es la que esté al momento del desembolso. Hoy al cliente le hacemos una aprobación, le decimos si su desembolso fuera hoy, esta es la tasa, pero finalmente es la que esté al momento del desembolso. Sara, por acá nos preguntan, ¿cuál sería la forma de pago en los apartamentos de entrega inmediata en Sabaneta o Río Negro? Bueno, es un tema que, como les digo, ya con las asesoras nos cuentan más información, porque ya como estamos para entrega muy pronta, tenemos más o menos 3 meses para el pago de la cuota inicial. ¿Tenemos aquí alguna otra pregunta? Mi pregunta es si se pierde el beneficio del subsidio, ese dinero que el banco me había dado, ¿yo debo reponerlo o simplemente, el gobierno, o simplemente queda saldado? Simplemente hasta ahí te dan el subsidio, hasta el momento en que ya lo pierdes por las moras. Gracias. ¿Hay algún conocimiento o plan de gobierno pues que haya comentado este tema? Como para uno revisarlo, pues si conviene, de subsidios, sí, de continuidad. El banco está enterado, pues. Pues por parte de Arconsa realmente no nos comprometemos a tener este tipo de informaciones, pues sabemos que estamos en un tema electoral en este momento, que confiamos y esperamos que el presidente que quede electo, pues como lo decía Luisa, entienda la importancia que tiene el sector, porque realmente desde que se aprueban estos subsidios, todo el negocio de la construcción también coge una dinámica muy importante, pero realmente hoy no tenemos información. En los cupos que quedan, están los cupos están, puede que siempre sobran cupos. Sabes que las personas tienen desconocimiento de los subsidios, las personas creen que no pueden acceder al subsidio muchas veces, entonces hemos visto que hay cupos que se han perdido porque no se han utilizado. Y realmente también pues con lo que venimos, digamos, arrastrando de pandemia, de las entidades que están también aparte de nosotros como registro, las notarías, realmente lo que ha sucedido es que también las entregas que estaban previstas para este año posiblemente a veces no se puedan hacer por todo lo que ha venido pasando pues en el sector que no desconocemos. Entonces por eso también hoy tenemos unos cupos aprovechados realmente muy pocos.
Entonces, pues la invitación también es a aprovecharlos y a poder disfrutar. Yo quería, Luisa, que de pronto si podemos tener, porque uno dice entonces 42 salarios mínimos en el subsidio de cobertura plana y 52 salarios mínimos en el ecobertura, ¿cierto? Y yo creo que es bastante significativo y bastante llamativo, pues que en 42 salarios mínimos estamos hablando aproximadamente de 500.000 pesos mensual por 7 años a esos subsidios, pues a ese interés para poder aprovechar. Entonces, pues estamos hablando que si una cuota es de 1.700.000, nos quedan 1.200.000. Es muy, muy interesante. Y el de cobertura, que son 52, estamos hablando más o menos de 620.000 pesos aproximadamente. Pues ya Luisa nos contó que depende también del salario mínimo y demás, pero realmente es bastante importante que podamos aprovechar estos subsidios. Yo creo que es una invitación muy especial. No sé si tienen alguna otra pregunta. Nosotros recibimos una proyección del crédito. Ese no tiene incluido el subsidio. Tendríamos que mirarlo cómo está esa simulación. Si quiere ahorita con todo gusto la miramos, porque no sé el asesor de Bancolombia si le hizo esa simulación con o sin el beneficio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer las últimas 3 preguntas. Dice, ¿qué valor debe tener la vivienda para poder acceder al subsidio? Entre 150 y 500 millones de pesos. Listo. ¿El subsidio aplica para viviendas sobre planos? Como los subsidios se acaban este año, entonces tiene que estar la entrega este año. Tiene que estar la entrega este año, listo. ¿Y 2 personas de la misma familia pueden aplicar al mismo subsidio? Sí, claro. O sea, para el mismo inmueble. O sea, a ver, al crédito pueden estar hasta 3 participantes, para el subsidio pueden estar las personas y ellas tienen que cumplir los requisitos. O sea, no puede ser que hay 2 personas y una en el pasado fue beneficiaria de algún subsidio y la otra no, entonces accedo al subsidio. No, tiene que estar la persona que nunca haya sido beneficiaria, que cumplan los requisitos para acceder al subsidio. ¿Bancolombia tiene alguna sede específica, pues como especializada para este tema de crédito hipotecario, o en cualquier sucursal se puede tramitar? Sí, mira, tenemos en cualquier sucursal de Bancolombia te pueden acompañar en el crédito, pero también acá tenemos pues unos gestores asignados para los proyectos de la constructora donde te podemos acompañar y no te tengas que desplazar como a la sucursal. Entonces, si quieres ahorita tomamos los datos para que el día de mañana te estén llamando para brindarte toda la asesoría. Bueno, no siendo más, cerramos este evento que se llama Arconsa para ti. Muchas gracias a todos por acompañarnos, los que nos acompañaron de manera presencial, los que nos acompañaron de manera virtual. Les agradecemos inmensamente y los invito a que compartamos este espacio que tenemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque queremos que todos estén a la mano con el conocimiento de estos subsidios. Como nos decía Luisa y como lo pudimos ver, son subsidios que se pueden perder, ¿cierto? Entonces, que los aprovechemos, que podamos gozar de ellos. Les recuerdo que tenemos 2 proyectos que nos aplican para los 2 subsidios, Monteflor en Sabaneta y Río Vivo, la etapa Menta, en Río Negro. Entonces los invito a todos a que si están interesados nos pueden dejar sus datos y los contactaremos y les daremos toda la información. Y a las personas nuevamente agradecerles por la compañía. A Luisa, muchas gracias por toda esta información que nos enriquece demasiado, y pues a Bancolombia, que siempre es nuestro aliado para lo que necesitemos. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche.